¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Nos encontramos en el centro de Lima, en la Plaza 2 de Mayo, en el local central de la CGTP. Se ha desarrollado una conferencia de prensa anunciando una gran movilización en Lima, pero también en el interior del país. Estamos con Jerónimo López, secretario general de la Confederación, para que nos diga cuáles son las razones de esta movilización. ¿Cómo está, Jerónimo? Buenos días. Don Rodolfo, qué gusto saludarle, la bienvenida acá al local de la CGTP. Cuéntenos, ¿por qué la movilización del día jueves, por favor? El 27 de enero de este año, el Ministerio de Trabajo ha promulgado una resolución ministerial, la 018-2025 TR, donde plantea, dentro del marco lo que es la agenda temprana, plantea el RIA. El RIA es la Reunión Integral Anual, donde en la práctica eso desaparece ya las gratificaciones de Navidad y Fiestas Patrias y la CTS. ¿Con qué objetivo desaparecer? Bueno, porque ellos quieren ya eliminar todo derecho laboral de los trabajadores, con la idea de decir, ¿sabe qué? Como ahora lo vamos a integrar a tu sueldo mensual, ya, entonces vas a ganar más. Pero evidentemente ¿No es un derecho adquirido? es un derecho adquirido, es un derecho conquistado por los trabajadores. Pero todo indica que este es un proyecto que ha estado elaborado por la Asociación de Exportadores, que es ADEX, con el Ministerio de Trabajo. ¿Qué gana ADEX con eso? Evidentemente, pues ya lo que hacen es desaparecer las gratificaciones. Es decir, como tú tienes un sueldo mínimo de 1.130, ahora más la gratificación de Navidad y Fiestas Patrias, más la CTS, lo sumamos, ¿cuánto arroja? Y eso lo dividimos entre 12 meses y va a tu sueldo. Entonces vas a ganar más. Pero eso evidentemente tiene una finalidad, es desaparecer la CTS, desaparecer la gratificación de Navidad y Fiestas Patrias, y de esa manera también ya ir perdiendo derechos laborales de los trabajadores. Bueno, ¿es posible que a través de una resolución ministerial se pueda ir en contra de un derecho adquirido? No, esto es una resolución ministerial de que está dentro de la agenda temprana, que sale afuera a la opinión pública, que puedan dar su opinión. Pero la mayoría de lo que opinan son los estudios de abogados de grandes empresas agroexportadoras, de grupo económico, y también los grandes empresarios que a ellos les conviene. Entonces, eso evidentemente atenta contra los derechos de los trabajadores. Pero eso va a ser planteado a través de un proyecto de ley al Congreso por parte del Ministerio del Trabajo. Y el Congreso en su momento lo va a debatir y posiblemente lo pueda aprobar. Es un proyecto de ley que va desde el Ejecutivo y lo va al Congreso, y el Congreso lo pone en la agenda para su debate y lo van a aprobar. Entonces, por eso es que alertamos a los trabajadores y trabajadoras que llegó el momento de poder unificar todo el esfuerzo en la lucha en las calles. El otro tema es también los cese. Antes de ir al otro tema, este no es el asunto que la entonces presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, promovió en su momento, me parece que en el 2021. En el 2021 la ciudad de Macarena manejaba 4 proyectos. Dentro de ese proyecto estaba justamente el RIA. Pero fue una lucha histórica, firme de la CGTP con toda su base a nivel nacional, y acá en Lima inclusive marchamos al Congreso de la República y inclusive marchamos a su local de Acción Popular, porque hay de Acción Popular, que queda acá en Paseo Colón, lo obligó a que retire su proyecto. Y ahora lo hacen a través del gobierno. Y no olvidemos que la señora Calva ha trabajado muchos años como asesora en el Ministerio de Trabajo, desde la época del señor Grados, que era, así es, cuando era ministro de Trabajo, y cuando era también el otro, su hijo, que también era ministro de Trabajo. También, sí. Muy bien. Ese es un elemento a considerar que ha promovido la marcha, la movilización, la gran movilización del día jueves, pero también tengo entendido que los ceses colectivos los ha motivado a ustedes. También hay preocupación porque hay muchas empresas que están justificando que están en una crisis económica, reestructuración, para hacer cese colectivos. Lo tenemos ahí a Cartunplá, lo tenemos a Celima, lo tenemos a Eterní, lo tenemos a varias empresas. Son como cerca de 8 empresas. Los ceses colectivos son despidos de trabajadores. Despido de trabajadores. Es decir, lo dicen al Ministerio de Trabajo, ¿sabe qué? Voy a despedir a 200 trabajadores a 13 colectivos, argumenta que están en una crisis económica o reestructuración, pero que no es cierto, sino que son, digamos, maquillados, y el Ministerio de Trabajo lo que hace es sacar la relación, digámoslo, confirmándolo que tienen la autorización para despedirlo. ¿Y es cierto que estos ceses colectivos va fundamentalmente al grueso de trabajadores que están sindicalizados? Correcto. Si usted hacemos una investigación
En el Ministerio de Trabajo, todos los entes colectivos, usted va a ver que hay el 80% de trabajadores son sindicalizados y dirigentes sindicales. Y para nosotros es una campaña empresarial con el gobierno de poder desaparecer el movimiento sindical. Es decir, si tú te afilias a un sindicato con un sindicato, mira lo que te va a pasar. Entonces, eso no lo podemos permitir. Por eso es que hay dos temas. No permitir el RIA, que es la Reunión Integral Anual, y el tema de los cese colectivos, y sobre todo también el respeto a la libertad sindical del convenio 87, que la patria no se respeta el derecho a la sindicalización, porque es parte de lo que están haciendo en los cese colectivos. Ahora, Jerónimo, este asunto de la persecución, porque creo que la palabra es exacta, contra trabajadores que están sindicalizados o que quieren sindicalizarse, ya viene de atrás. Viene de diferentes gobiernos, de mucho atrás. Lo que pasa es que hay una lucha permanente de la central de la CGTP con sus bases y que no se ha permitido, porque no olvidemos que en el 90 pues, hubo una reforma laboral del fujimorismo que destruyó el movimiento sindical, destruyó los derechos laborales, nos impusieron regímenes especiales, dentro de ellos está la terción laboral, está el tema de trabajadores que estaban por recibo de honorarios, que no tienen ningún derecho, pero sin embargo estamos en las calles defendiendo sus derechos. Ahora, en el ámbito empresarial, público y privado, lo que hacen también o acostumbran a hacer es crear un sindicato pro empresa para quebrar al sindicato real. Eso hay también dirigentes sindicales o trabajadores que se prestan a eso, al juego del empresario. Formas un sindicato paralelo y es un sindicato patronal amarillo que hace lo que dice la empresa. Inclusive, negocian antes que el sindicato que tiene es mayoritario para quebrar al otro sindicato. Para decir, ya ves, acá nosotros nos damos pliego, hay aumento, y ya estás por gusto y vente para acá. O no te afilias a otro sindicato. Es una artimaña de los empresarios, y eso hay trabajadores que se prestan para eso, pero también a veces sucede que hay dirigentes que pierden las elecciones. Entonces, como pierden las elecciones, lo que hacen es armar un sindicato paralelo. ¿Por qué? Porque la licencia sindical, entre otros temas, ¿no? Incluso en el gobierno de Pedro Castillo pretendieron hacer eso. Acuérdese el caso del SUTE, ¿verdad? Exacto. Eso fue una orientación ya por parte de ese entonces de Pedro Castillo, de formar una Federación Nacional de Trabajadores de Procesos del Perú para quebrar el SUTE, pero también en su intención estaba formar una quinta central general de trabajadores para quebrar a la CGTP, porque evidentemente ellos se ilusionaron porque tenían el CONFATEP, que era su Federación Nacional de Profesores, y entre otros, pero no pudieron porque siempre los trabajadores están en su corazón la CGTP, que es una CGTP histórica, de lucha, de combate, con múltiples problemas, cierto, pero estamos en primera línea. Bueno, Jerónimo, díganos en qué va a consistir la movilización que entiendo es a nivel nacional de los trabajadores de la central sindical, la CGTP. El día jueves. El día jueves nos concentramos acá en Plaza 2 de Mayo a partir de la tarde y de ahí ya se va a iniciar el recorrido por las principales calles del centro de la ciudad, en las regiones, de acuerdo a su dinámica o a su realidad, que siempre ahí se salen en la mañana, eso ya depende de cada federación regional, don su punto de concentración, pero tiene que hacerse sentir a nivel de la movilización. Y estamos también ya planificando otra jornada nacional de lucha para el 10 de abril, conjuntamente con la Federación de Construcción del Perú, para también ver el tema, no solamente el tema de los cese colectivos, la reforma laboral, sino también para ver el tema de salud, que nos preocupa, porque salud cada día está yendo a una crisis económica, la crisis administrativa, donde ponen los gobiernos gerentes, ponen presidentes que responden a los intereses del gobierno, pero no ve los intereses de los asegurados. Y eso evidentemente genera más corrupción, y eso está demostrado. Hay mucha corrupción en salud porque no hay nadie quien controle. Entonces yo creo ahí de que también tenemos que entrar a una reorganización de salud, pero con la participación de los trabajadores y de los empresarios, porque en realidad los dueños somos los trabajadores y los empresarios, no el gobierno. Bueno, sin embargo, el gobierno mete pues gente, ¿no? El ministro Maurate habló de reestructuración de salud y hemos escuchado a los profesionales de la salud hablar que ya antes se había hecho lo mismo y todo sigue igual, y que en todo caso, si se va a hacer una reestructuración, lo que usted decía, convoquen también a las fuerzas vivas de salud. Claro, tiene que entender el Ministerio de Trabajo
que el salud es creado por ley, que son de los aportes de los trabajadores, y debe ser administrado por los empresarios y los trabajadores. Y debe ser los trabajadores y los empresarios quienes pongamos nosotros el presidente ejecutivo de salud, no el gobierno, porque si pone el gobierno, ¿qué cuentas le va a pedir el gobierno a su gerente ejecutivo de salud? Si el gobierno le dice, ¿sabe qué? Recibe esto, contrata esto, y todos están en corrupción. Entonces queremos, una verdadera restauración significa con participación de los trabajadores, de los empresarios, y no solamente para ver la parte administrativa y económica, sino para ver también la atención a los asegurados, porque hoy día para que tú saques una cita médica te dan de acá 40, 50 días, y para una operación, olvídate, si tienes suerte, te da de acá a 2 meses, si no, no hay. Muy bien, regresando al tema de la movilización del día jueves, no sé si han variado ustedes la idea, pero en un primer comienzo hablaron que la movilización, claro, tenía como preconcentración la Plaza 2 de Mayo, pero que pretendían llegar a la Plaza de Armas de Lima, frente a Palacio. ¿Eso lo mantienen ustedes? Bueno, eso evidentemente se mantiene dentro del marco de lo que significa el recorrido, pero todo dependerá también de que no haya, digamos, el enfrentamiento. Nosotros tomamos una marcha dentro del marco de lo que significa constitucionalmente que tenemos el derecho de protestar en las calles, pero también sin atentar a la propiedad pública y privada. Y no olvidemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional de Garantías que la CGTP interpuso porque había por parte del entonces del señor alcalde Luis Castellar Ocio que prohibió las marchas a la Plaza de Armas. La CGT puso una acción de amparo y se pronunció el TC y dijo que era un derecho. Y sin embargo, acá nos siguen prohibiendo. Entonces, desde ese marco nosotros vamos a hacer la movilización. Y iremos con la sentencia. Ahora, si la policía ya pues reprime, evidentemente queda demostrado de que hay una represión a la justa lucha de los trabajadores del pueblo peruano. Muy bien. En Lima y a nivel nacional es una movilización de la CGTP y todas sus bases. Estamos hablando, por ejemplo, si no me corrige, de la Federación en Construcción Civil, del SUTEP y otros. De todas nuestras federaciones regionales de todo el país, están las principales federaciones, Construcción Civil, el SUTEP, los trabajadores de la agroexportación, del agro, están los trabajadores de la industria, están los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional, y acá en Lima hacemos un llamado a los trabajadores. Si no nos unimos, no salimos a la calle, nos van a desaparecer las gratificaciones, nos van a ofrecer la CTS, que es una conquista histórica, no solamente del movimiento sindical peruano, sino del movimiento sindical internacional. Y me parece que incluso ustedes han preparado, si no me corrige, una suerte de comitiva para que sean recibidos en Palacio de Gobierno. Nosotros esperamos de que haya el recibimiento a una delegación, pero para ver solución a los problemas de los trabajadores. No vamos a la comitiva para... No. Reunión o diálogo significa soluciones a los problemas de los trabajadores, porque diálogo con diálogo no soluciona nada. Bueno, en ese momento supongo yo que la presidenta tendría que estar con algunos ministros. Me imagino que sí, y ahí depende de ella. Yo creo que el principal ministro que estará ahí es el ministro de Trabajo. Jerónimo, ha sido muy amable. Muchas gracias a Jerónimo López, secretario general de la CGTP. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más.